Comparada con ella, no eres nada. Esas fueron las palabras que pronunció mi esposo antes de darse cuenta de que había subestimado a la mujer equivocada. Esa tarde comenzó como cualquier otra, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de mi casa y el aroma del almuerzo que había preparado con tanto esmero. No sabía que en pocas horas mi vida cambiaría para siempre. No sabía que vería el verdadero rostro de un hombre con quien había compartido 15 años de mi vida. Y no sabía que la simple decisión de llegar temprano a casa se convertiría en el momento que dividiría mi existencia en un antes y un después. Me llamo Elena Rodríguez, tengo 42 años y esta historia comenzó el día que decidí salir temprano del trabajo para sorprender a mi esposo. Una sorpresa que nunca ocurrió, porque a veces la vida tiene una forma muy cruel de mostrarte la verdad justo cuando eres más vulnerable, más confiado, más ciego. Ricardo, mi esposo, y yo habíamos construido una vida juntos. Una casa preciosa en un barrio tranquilo, 2 coches en el garaje, facturas pagadas, vacaciones anuales. Yo trabajaba como gerente de ventas en una empresa de cosméticos. Él tenía su propia consultoría. Para todos, éramos la pareja perfecta. El tipo de pareja que hacía creer a los demás en el amor duradero, la verdadera unión y un vínculo que perdura en el tiempo. Pero tras esa fachada perfecta, había grietas que me negaba a ver. Pequeñas señales que, al mirar atrás, brillan como faros de advertencia que decidí ignorar. Porque cuando amas a alguien, cuando has construido una vida entera junto a esa persona, es más fácil justificar las inconsistencias que aceptar la posibilidad de que todo sea mentira. Esa tarde lluviosa de jueves, salí de la oficina 2 horas antes. Mi equipo había cerrado el trato más importante del año y mi jefe me dio el día libre como recompensa. Pensé en pasar por el supermercado, comprar ingredientes para la cena favorita de mi nonce, Ricardo. Tal vez abrir esa botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Pensé en lo feliz que estaría al verme llegar temprano, en cómo podríamos cenar juntos sin prisas, en cómo podríamos hablar, reconectar. Lo que no sabía era que al abrir la puerta de mi casa, al subir las escaleras en silencio para no arruinar la sorpresa, al oír voces provenientes de nuestra habitación, mi vida estaba a punto de derrumbarse. Y que en las próximas horas descubriría no solo una traición, sino una humillación que cambiaría mi identidad para siempre. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora, comencemos con la historia. Llovía a cántaros cuando aparqué el coche en el garaje. Eran las 3:30 de la tarde. Una hora en la que normalmente todavía estaría en la oficina, revisando informes, respondiendo llamadas, gestionando a mi equipo. Pero no ese jueves. Ese jueves, el destino había conspirado para que me fuera temprano. Agarré mi bolso y las bolsas de la compra. Había comprado todo para hacer el risotto de champiñones que tanto le encantaba a Ricardo, ese plato que solo preparaba en ocasiones especiales. Pensé en su sorpresa, en cómo se le iluminarían los ojos al verme llegar temprano. Después de 15 años de matrimonio, todavía me preocupaba sorprenderlo, hacerlo feliz, ser la esposa perfecta. ¡Qué ingenua fui! Abrí la puerta principal con cuidado, intentando no hacer ruido. Quería que fuera una sorpresa total. La casa estaba en silencio, pero oía música del piso de arriba. Era una lista de reproducción que no reconocía. Algo sensual, provocativo. Pensé que quizá Ricardo estaba trabajando con auriculares, como solía hacer cuando necesitaba concentrarse. Dejé las bolsas en la cocina y empecé a subir las escaleras. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. La música subía de volumen a medida que subía, y entonces oí algo más. Voces, 2 voces. Una era la de Ricardo, la otra era femenina, joven, familiar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Se me congelaron las manos. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás era una conexión de video, quizás era la televisión, quizás era cualquier cosa menos lo que mi instinto me decía. Llegué al pasillo del segundo piso. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. De allí salía la música y también las voces.
voces bajas e íntimas, intercaladas con risas que me revolvieron el estómago. Abrí la puerta lentamente, y ahí fue cuando mi mundo se derrumbó. Allí, en la cama que había hecho esa mañana, la cama donde dormía cada noche, estaba mi esposo, y con él, Juliana, nuestra criada, la chica de 24 años a la que había contratado hacía 6 meses para ayudar con la limpieza de la casa, la chica a la que traté con cariño, a la que pagué generosamente y a la que recomendé a mis amigos. No me vieron de inmediato. Estaban tan absortos el uno en el otro que tardaron unos segundos en notar mi presencia en la puerta. Pero cuando lo hicieron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo se apartó de ella de un salto, con los ojos abiertos por el pánico. Juliana se tapó con la sábana, pálida de terror, y yo me quedé allí, paralizada, intentando procesar lo que veían mis ojos, pero mi mente se negaba a aceptarlo. «Elena», dijo Ricardo con voz temblorosa y desesperada, «no es lo que crees». Esa frase patética y cliché, la que todo traidor pronuncia cuando lo pillan con las manos en la masa, como si hubiera otra interpretación posible de la escena que tenía ante mí. No respondí, no podía. Mi voz se había desvanecido junto con el suelo bajo mis pies. Solo podía mirar fijamente, absorbiendo cada detalle de esa imagen que quedaría grabada en mi mente para siempre. «Por favor», continuó Ricardo, levantándose de la cama y recogiendo su ropa. «Déjame explicarte». Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No fue tristeza, no inmediatamente. Fue ira, una ira fría, controlada y peligrosa. «¿Explicar qué? Exactamente», pregunté con una voz demasiado tranquila, aterradoramente tranquila. «¿Explicar cómo te acuestas en mi cama con nuestra criada? ¿Explicar cómo traicionaste 15 años de matrimonio? ¿Explicar cómo destruiste todo lo que construimos?» Ricardo dio un paso hacia mí, pero levanté la mano, deteniéndolo. «No te atrevas a acercarte a mí». Juliana empezó a vestirse frenéticamente, murmurando disculpas que no quería oír. Pero fue lo que Ricardo dijo a continuación lo que transformó mi ira en algo mucho más fuerte. «Elena, tienes que entender», dijo, y había algo en su tono, algo arrogante, algo cruel. «Soy un hombre, tengo necesidades, y tú siempre estás ocupada, siempre cansada, siempre preocupada por el trabajo. Juliana es joven, me hace sentir viva de nuevo». Lo miré de verdad, quizá por primera vez en años. Vi al hombre en el que se había convertido, o quizá al hombre que siempre había sido y que me había negado a ver. Vi la arrogancia en sus ojos, la falta de remordimiento genuino, la creencia de que, de alguna manera, todo era culpa mía. «Vete», dije. «¿Qué? Me escuchaste. Sal de mi casa, ahora». Ricardo se rió. Fue una risa, corta, desagradable y llena de desprecio. «¿De tu casa? Elena, esta es nuestra casa. No te pongas dramática». Y entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Las palabras que sellaron su destino sin que él se diera cuenta. «Además, seamos sinceros. Mírate a ti mismo y mírala a ella. Tienes 42 años. Ella tiene 24. Comparado con ella, no eres nada». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia afuera parecía haber dejado de presenciar ese momento. Juliana miró al suelo, visiblemente incómoda. Ricardo me miró con esa sonrisa arrogante, creyendo haber ganado la discusión. Pero lo que él no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que esas palabras habían despertado algo en mí. No dolor, no humillación, sino determinación. Una determinación fría y calculada para mostrarle exactamente quién era nada en esta ecuación. Sonreí. Fue una sonrisa que hizo que Ricardo diera un paso atrás, porque no era una sonrisa de dolor ni de derrota. Era la sonrisa de alguien que acababa de decidir jugar un juego muy diferente. «Tienes razón, Ricardo», dije con una voz peligrosamente tranquila. «A ver quién no es nada». Salí de la habitación sin decir nada más. Bajé las escaleras con paso firme. Agarré mi bolso y las llaves del coche. Ricardo gritó mi nombre a mis espaldas, pero no me di la vuelta. No confiaba lo suficiente en mí misma como para no hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Me subí al coche y conduje sin rumbo. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y pesado, como si reflejara exactamente lo que sentía por dentro. Me temblaban las manos sobre el volante.
Mi visión estaba nublada por las lágrimas que me negaba a dejar caer. Todavía no. No hasta que estuviera completamente solo. Terminé aparcando en un mirador vacío con vistas a la ciudad. Apagué el motor y solo entonces la realidad me golpeó con fuerza. 15 años. 15 años de matrimonio. 15 años compartiendo sueños, construyendo una vida, haciendo planes. Y él los había echado todo a perder por una chica lo suficientemente joven como para ser nuestra hija. Pero no fueron lágrimas lo que brotó, fue ira. Una ira fría y calculada que empezó a tomar forma en mi mente. Un plan. Comparada con ella, no eres nada. Las palabras de Ricardo resonaron en mis oídos. Creía que la juventud era poder. Creía que yo, a mis 42 años, era desechable, reemplazable, menos valiosa. Había olvidado quién realmente sustentaba nuestras vidas. Tomé mi teléfono y comencé a hacer una lista mental. Primero, necesitaba pruebas irrefutables que protegieran mis intereses en el inevitable divorcio. Segundo, necesitaba comprender exactamente el alcance de la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Era Juliana la única? Tercero, y más importante, necesitaba hacerlo con inteligencia, sin emociones, sin darle la oportunidad de preparar u ocultar bienes. Respiré hondo y llamé a mi mejor amiga, Sandra. Era abogada, especializada en derecho de familia. Si alguien podía guiarme en este momento, era ella. «¿Elena? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?», respondió con su habitual tono alegre. «Sandra, te necesito», dije, y mi voz debió transmitir la urgencia porque inmediatamente cambió su tono. «¿Qué pasó?». Atrapé a Ricardo con la criada, en nuestra cama, esta tarde. El silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido de una mala palabra que incluso me hizo esbozar una sonrisa amarga. «Ese hijo de puta. Elena, ¿dónde estás? Voy a por ti ahora mismo». «No, estoy bien». «Bueno, no lo estoy, pero necesito pensar con claridad. Sandra, necesito tu ayuda profesional. Necesito saber exactamente qué hacer para protegerme». La oí moverse, probablemente agarrando papel y bolígrafo. Sandra era así, siempre práctica, siempre centrada. «Lo primero, no vuelvas a esa casa hoy. ¿Tienes otro sitio donde quedarte? ¿Puedo ir a un hotel?» «No, ven a mi casa». Segundo, no. Lo confrontes más hasta que tengamos un plan. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra más tarde. Tercero, mañana por la mañana, ve al banco y pide los extractos de todas las cuentas conjuntas. ¿Entiendes? Necesitamos saber exactamente cuál es la situación financiera antes de que pueda hacer algo. Empecé a anotar mentalmente todo lo que decía. Mi cerebro, entrenado por años de gestión de ventas, entró en modo de ejecución. «Sandra, la casa está a nombre de los dos. ¿Qué hago? Por ahora, nada. La casa no va a desaparecer, pero documentos, joyas, cualquier cosa de valor que te pertenezca, tienes que sacarla de ahí. ¿Tienes algo así?». Pensé en el joyero de nuestro armario. Eran piezas que mi madre me dejó al fallecer. Algunas, Ricardo me las había regalado para mis cumpleaños. Otras, las había comprado yo misma con mi propio dinero. Valían una pequeña fortuna. Sí, bastante. Así que mañana, mientras él no está, ve con alguien, preferiblemente yo, y saca todo. Fotografía también la casa, cada habitación, cada objeto valioso. Necesitamos un registro de todo. ¿Y qué pasa con las pruebas de la traición? Sandra hizo una pausa. Lo viste con tus propios ojos. Ese es tu testimonio. Pero si pudieras conseguir más pruebas, mensajes, fotos, eso ayudaría. ¿Tienes acceso a su celular? Tengo la contraseña. O al menos la tenía. No sé si la cambió. Vale la pena intentarlo. Pero ten cuidado. Si cambió la contraseña, no insistas. No queremos que sepa que estás reuniendo pruebas. Seguimos hablando durante 30 minutos más. Sandra me explicó sobre la división de bienes, cómo funcionaba el proceso de divorcio y qué debía hacer para protegerme económicamente. Y con cada minuto que pasaba, me sentía más fuerte, con más control. Al colgar, ya no era la mujer que había subido inocentemente esas escaleras unas horas antes. Era una mujer con un propósito. Una mujer que no aceptaba que la llamaran nada sin consecuencias. Empecé a conducir de nuevo, esta vez con un destino específico, la casa de Sandra. En el camino, mi celular sonó varias veces. Era Ricardo. No contesté.
Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, cada una sirviendo como prueba adicional para cuando necesitáramos documentar su comportamiento. También envió mensajes. Elena, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Estás exagerando. Vuelve a casa. Y por último, estás siendo ridículo. Esto no es motivo para tanto drama. Cada mensaje solo confirmaba lo que ya sabía. Ricardo no entendía la gravedad de lo que había hecho. Creía de verdad que volvería, que lo perdonaría, que seguiríamos como si nada hubiera pasado, porque en el fondo me veía exactamente como había dicho, como nada. Pero estaba a punto de descubrir su error, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Pasé la noche en casa de Sandra. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena en esa habitación. Pero no era la imagen lo que más me atormentaba. Eran las palabras de Ricardo. Comparada con ella, no eres nada. A la mañana siguiente, me desperté con renovada determinación. Sandra ya estaba despierta. El café estaba listo y tenía un cuaderno lleno de anotaciones sobre nuestra estrategia. «Buenos días, ¿cómo estás?», preguntó, sirviéndome una taza de té. «Concentrado», respondí. Y era cierto, el dolor seguía ahí, latiendo bajo la superficie, pero por encima había algo más fuerte, un propósito, genial, porque hoy va a ser un día largo. Primero, iremos al banco. Luego, mientras Ricardo está en la oficina, iremos a su casa a recoger sus pertenencias y documentos importantes. Y luego, iremos a mi oficina para comenzar oficialmente el trámite. A las 8 de la mañana, estábamos en la puerta del banco. Solicité extractos detallados de los últimos 6 meses de todas nuestras cuentas conjuntas. El gerente, que nos conocía desde hacía años, presentía que algo andaba mal, pero tuvo la profesionalidad de no preguntar. Mientras esperábamos los documentos, revisé los extractos bancarios en la tableta que nos había dado el gerente. Y ahí fue donde encontré la primera prueba real de lo que estaba sucediendo. Transferencias. Varias transferencias de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocí. Siempre cantidades redondeadas. 1,000 reales por aquí, 500 por allá, a veces 2,000. En total, en los últimos 6 meses, Ricardo había transferido casi 30,000 reales a esa cuenta desconocida. «Sandra, mira esto», dije girando la pantalla hacia ella. Entrecerró los ojos, analizando los datos. «Voy a averiguar de quién es esta cuenta. Apuesto a que es la de Juliana». Se me revolvió el estómago. No era solo la traición física. Él la mantenía con nuestro dinero, con el dinero que yo le ayudaba a ganar, trabajando 60 horas a la semana. Recogimos todos los extractos impresos y nos fuimos a casa. Ricardo me había enviado más mensajes durante la noche, cada vez más molesto por mi ausencia. El último decía: «Voy a la oficina, necesito trabajar, ya que alguien aquí tiene que encargarse de la casa». La ironía era cruel. Yo ganaba más que él. Siempre lo había hecho. Pero él siempre actuaba como si fuera el principal proveedor, como si mi contribución fuera secundaria. Llegamos a casa a las 10 de la mañana. Usé mi llave para entrar, sintiendo una opresión en el pecho al cruzar el umbral. La casa que tanto amaba ahora parecía contaminada. Cada habitación albergaba recuerdos convertidos en mentiras. «Empecemos por el dormitorio», dijo Sandra, sacando ya su celular para tomar fotos. Luego su oficina, luego sus pertenencias. Subimos a la habitación. La cama estaba hecha de nuevo, pero sin orden ni concierto. Sandra empezó a fotografiarlo todo. La cama, el armario, el baño, cada ángulo, cada detalle. Fui a mi joyero. Todo estaba allí, intacto. Tomé cada pieza, la envolví cuidadosamente en terciopelo y la guardé en mi bolso. Eran más que simples joyas. Eran recuerdos de mi madre, símbolos de momentos que consideré especiales. «Elena, ven a ver esto», me llamó Sandra desde la oficina de Ricardo. Fui allí. Ella estaba frente a su computadora, que estaba encendida. Ricardo, en su arrogancia, ni siquiera se había molestado en apagarla o bloquearla. «Mira el espacio de trabajo», señaló. Había una carpeta llamada J. Mi corazón se aceleró. Hice clic en ella. Dentro había docenas de fotos de Ricardo y Juliana, en restaurantes, en hoteles, en nuestra casa cuando yo no estaba. No solo tenían una aventura, tenían una relación, con cenas románticas, escapadas de fin de semana y regalos incluidos.
¿Hasta cuándo? Susurré, más para mí que para Sandra. Revisé las fechas en los archivos. Las fotos más antiguas eran de hace 8 meses, 2 meses antes de que contratara a Juliana como empleada doméstica. Dios mío, dijo Sandra, llegando a la misma conclusión que yo. No la contrataste como empleada doméstica. Él ya la tenía y se encargó de que la contrataras. La manipulación fue asombrosa y aterradora. Ricardo lo había orquestado todo. Había planeado tener a su amante en nuestra casa a cambio de mi dinero, y yo nunca sospeché nada. Guardé todas las fotos en una memoria USB. Luego abrí su correo electrónico. Más pruebas. Intercambiaron mensajes, planearon reuniones, se rieron de mi ingenuidad, de lo fácil que era engañarme. Un mensaje en particular me hizo hervir la sangre. Me preguntó por qué llegaba tarde a casa. Le dije que era por trabajo. Es increíble cómo se cree todo lo que digo. A veces pienso que quiere que la engañen. No quería que me engañaran. Confiaba en él. Había una diferencia, pero para Ricardo, mi confianza era debilidad. Mi amor, ingenuidad, mi devoción, estupidez. Copié todos los mensajes, cada correo, cada prueba de que esto no fue una aventura de una noche. Fue una traición sistemática, planificada y cruel. Tenemos más que suficiente, dijo Sandra después de 2 horas de recopilar pruebas. Vámonos antes de que regrese. Pero antes de irme, hice una última cosa. Inicié sesión en la app del banco en su computadora y tomé capturas de pantalla de más transferencias que no había visto en los extractos físicos. Transferencias a hoteles, a restaurantes caros, a joyerías. Había gastado más de 50,000 reales en Juliana en los últimos 8 meses. 50,000 reales de nuestro dinero. Mi dinero. Salimos de casa cargando cajas con mi ropa, mis documentos, mis recuerdos. Dejé atrás los muebles, los electrodomésticos, todas las cosas materiales que antes creía que significaban éxito, porque ahora entendía que nada de eso importaba si se basaba en mentiras. En el coche, camino a la oficina de Sandra, sonó mi celular. Era Ricardo. «¿Estabas en casa?», dijo con voz tensa. «Vi que te llevabas tus cosas. Intentar. Elena, esto es ridículo. Vuelve a casa. Podemos solucionarlo. No hay nada que resolver, Ricardo. Tú tomaste tu decisión. Cometí un error. Pero estás exagerando. No tiene por qué acabar así». Respiré hondo. «Tienes razón. Cometiste un error. De hecho, cometiste varios. Y no exagero. Estoy haciendo exactamente lo que debería haber hecho hace 8 meses cuando empezaste a engañarme». Silencio al otro lado. ¿Sabías esto hace 8 meses? Ahora lo sé. Lo encontré todo, Ricardo. Todas las fotos, todos los correos, todas las transferencias, los 50,000 reales que gastaste en ella. Todo. Otro silencio, este más largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era arrogante, era calculadora. Si intentas engañarme en el divorcio, lucharé. Y sabes que tengo contactos. Puedo ponértelo muy difícil. Y allí estaba, el verdadero Ricardo, no el marido arrepentido, no el hombre que cometió un error, sino el manipulador que, al ser descubierto, amenazó. «Haz lo que quieras», dije con voz tranquila. «Mi abogado te espera. Recibirás los papeles pronto». Colgué antes de que pudiera contestar. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de ira, de determinación, de la absoluta certeza de que estaba haciendo lo correcto. Sandra me miró desde el asiento del conductor. ¿Te amenazó? Lo intentó. Perfecto. Graba todas las llamadas a partir de ahora. Las amenazas nos ayudarán en el proceso. Llegamos a su oficina y pasamos el resto del día organizándolo todo. Las pruebas, los documentos, la estrategia. Sandra explicó que con todo lo que teníamos, el proceso sería relativamente sencillo. Ricardo no podía negar la infidelidad, y las transferencias de dinero demostraban que había malversado el patrimonio conyugal. «Te llevarás la mayor parte», dijo Sandra. «La casa, la mitad de su negocio, una compensación económica. Saldrá de esto con mucho menos de lo que tenía al principio». Por primera vez en 2 días sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de justicia. Comparada con ella, no soy nada. Repetí las palabras de Ricardo. A ver si sigue pensando así cuando todo esto termine. Los papeles del divorcio le fueron entregados a Ricardo 3 días después, en su oficina, delante de sus socios. Sandra había insistido en ello, no por crueldad,
sino estratégicamente. Cuanto más público fuera, menos posibilidades tenía de armar un escándalo o intentar intimidarme personalmente. Estaba en el apartamento que había alquilado, pequeño pero cómodo, cuando mi celular empezó a vibrar con llamadas suyas. No contesté ninguna. Sandra había sido clara. Ahora toda comunicación tenía que pasar por ella. Pero leí los mensajes. Necesitaba saber su estado mental para entender cómo reaccionaría. El primero: no puedes hablar en serio. Entonces, ¿el 50% de todo? ¿Te has vuelto loco? Y luego: me humillaste delante de mis compañeros. ¿Cómo pudiste? La ironía era deliciosa. Le preocupaba la humillación. Él, que me traicionó en nuestra propia cama. Él, que gastó nuestro dinero en su amante. Él, que me dijo que yo no era nada. El mensaje final ese día fue diferente. Necesitamos hablar, cara a cara, sin abogados. Por favor. Le mostré los mensajes a Sandra. Intentará manipularte, dijo. Eso es lo que hacen los hombres así. Lloran, suplican, prometen cambiar, y cuando se dan cuenta de que no funciona, atacan. ¿Estás preparada para eso? Lo soy, respondí. Y lo era. El dolor inicial se había transformado en algo más sólido. Resolución. Pero Sandra no había previsto lo que sucedería después. Al día siguiente, cuando regresé a la oficina por primera vez desde el descubrimiento, me recibieron con miradas extrañas. Mi asistente, Paula, parecía incómoda. Elena, necesito decirte algo, dijo tan pronto como entramos a mi oficina. ¿Qué fue? Ricardo llamó aquí. Para Roberto. Roberto era mi jefe, el director regional. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo? Paula se mordió el labio. Dijo que estás pasando por un momento difícil, que eres emocionalmente inestable. Quizás necesites tomarte un descanso del trabajo. La audacia, la absoluta audacia de ese hombre. ¿Y qué dijo Roberto? Quiere hablar contigo. Tiene una reunión programada para dentro de 1 hora. Pasé esa hora preparando documentos. No solo los papeles del divorcio, sino también mis informes de desempeño de los últimos 5 años. Cada meta cumplida, cada contrato cerrado, cada reconocimiento recibido. Cuando entré a la oficina de Roberto, él estaba visiblemente incómodo. Elena, siéntate. ¿Cómo estás? Bueno, considerando las circunstancias, se aclaró la garganta. Mira, recibí una llamada de tu marido. Está preocupado por ti. Mi futuro ex marido, corregí. Y está preocupado por sí mismo, no por mí. Roberto parpadeó, sorprendido por mi franqueza. Dijo que ustedes dos se están divorciando y que eres inestable. Coloqué los documentos en su escritorio. Roberto, me conoces desde hace 8 años. ¿Alguna vez he fallado en entregar resultados? ¿He mostrado algún tipo de comportamiento inestable? ¿Alguna vez he dado motivos para cuestionar mi capacidad profesional? Miró los documentos y luego me miró a mí. No, nunca. Entonces, ¿por qué escucharías a un hombre que me traicionó, que gastó nuestro dinero en su amante y que ahora está tratando de arruinar mi carrera porque sabe que va a perder en el divorcio? Roberto se sonrojó. No sabía esos detalles. No, porque Ricardo omitió convenientemente la parte donde tiene la culpa. Pero ahora ya lo sabes, y espero que esto resuelva cualquier duda sobre mi estabilidad laboral o mi capacidad para trabajar. Él asintió, visiblemente avergonzado. Lo siento, Elena. Debería haber hablado contigo antes de creer lo que dijo. Sí, debería, pero entiendo que puede ser convincente. Después de todo, me engañó durante 8 meses. Salí furioso de esa reunión. Ricardo no solo intentaba sabotear mi divorcio, intentaba arruinar mi carrera, mi reputación, mi vida. Llamé a Sandra inmediatamente. Llamó a mi jefe tratando de hacerme parecer inestable. «Hijo de puta», espetó. «Eso es acoso. Podemos añadirlo a la demanda. Hazlo. Quiero que todo quede documentado». Pero Ricardo no se detuvo ahí. En los días siguientes, descubrí que había llamado a amigos en común para compartir su versión de los hechos. Una versión según la cual fue víctima de una esposa fría y distante que lo había desatendido, obligándolo a buscar consuelo en otro lugar. Algunos le creyeron. Parejas que consideraba amigas empezaron a tratarme de forma diferente, como si fuera el villano de la historia. Fue doloroso darme cuenta de cuánta gente estaba dispuesta a creer su versión sin siquiera preguntarme. Pero otros, especialmente mujeres, se dieron cuenta de sus mentiras.
Una amiga mía, Carla, me llamó después de escuchar su historia. Elena, dice que lo descuidaste, que siempre estabas trabajando y nunca tuviste tiempo para él. ¿Y tú lo crees? Claro que no. Vi cómo te comportabas con él. Vi cuánto te esforzabas, y aunque te esforzaras, eso no justificaría una traición. Quería que supieras que estoy de tu lado. Esa llamada me hizo llorar, no de tristeza, sino de gratitud, porque en medio del caos aún había gente que veía la verdad. Una semana después de las notificaciones, Ricardo por fin apareció en mi puerta. Literalmente. Me esperaba en el estacionamiento de mi nuevo apartamento cuando llegué del trabajo. Elena, necesitamos hablar. Lo miré y apenas reconocí al hombre que una vez amé. O quizás, por primera vez, realmente estaba viendo quién había sido siempre. No tenemos nada que discutir, Ricardo. Habla con mi abogado. Por favor, 5 minutos. En contra de mi buen juicio, acepté. Pero nos quedamos en el estacionamiento, en público, donde no podía armar un escándalo. Estás siendo irracional, empezó. Y ahí estaba, la misma arrogancia de siempre. ¿Irracional? ¿Me engañaste durante 8 meses y yo soy el irracional? Fue un error, pero me estás pidiendo la mitad de todo. Esto me arruinará económicamente. Debería haber pensado en eso antes. Cambió de táctica. Su mirada se volvió suave, vulnerable. La máscara del manipulador. Elena, todavía te amo. Juliana fue un error, un momento de debilidad, pero es a ti a quien quiero. Es a ti a quien siempre he querido. Entonces, ¿por qué gastaste 50,000 reales en ella? ¿Por qué planeabas tenerla? ¿En nuestra casa? ¿Por qué escribiste correos electrónicos diciendo que era ingenua y fácil de engañar? Parpadeó, sorprendido de que supiera tanto. ¿Has entrado en mi ordenador? Era nuestra computadora. En nuestra casa. No hay intrusión cuando es tu propia casa. Esto podría ser ilegal. Mi abogado dijo que podemos impugnar esta evidencia. Sonrió. Puedes intentarlo. Pero correos electrónicos, fotos, transferencias bancarias, son muchas cosas que cuestionar. Y lo sabes. Dio un paso adelante y su rostro se puso rojo de ira. Te vas a arrepentir de esto, te lo prometo. Estoy grabando esta conversación, le dije mostrándole mi celular. Y eso fue una amenaza, una cosa más para añadir al caso. Ricardo miró su celular, luego a mí, y algo en su expresión cambió. Por primera vez, creo que se dio cuenta de que no estaba tratando con la misma mujer que conocía. Esta mujer no aceptaba migajas, no aceptaba excusas. No aceptaba que la trataran como si fuera nada. ¿Quién eres?, preguntó, y había genuina confusión en su voz. Soy la mujer que subestimaste, respondí, y ese fue tu mayor error. 3 semanas después de presentar los papeles del divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Elena? Era una voz femenina joven y temblorosa. ¿Quién es? Soy Juliana. Hubo una pausa. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad me venció. ¿Tienes 1 minuto?, dije fríamente. Yo estoy embarazada. El mundo pareció detenerse. Embarazada. Juliana estaba embarazada, y a juzgar por el momento, solo podía ser de Ricardo. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque Ricardo dice que no es suyo, que hay que parar el divorcio porque ahora mismo no puede pagar la manutención. La audacia de aquel hombre no tenía límites. Juliana, te acostaste con el marido de otra mujer, en su cama, y ahora estás embarazada de él. Ese no es mi problema. Sé que hice algo terrible. Empezó a llorar, pero me contó tantas cosas. Dijo que estaban prácticamente separados, que le tenías una actitud fría, que iba a divorciarse de ti de todas formas. Le creí. ¿Y creíste que eso lo justificaba? No, Dios no. Sé que fue horrible, pero ahora me ignora. Dice que el bebé no es suyo, y no sé qué hacer. Suspiré. Una parte de mí sentía lástima por ella. Era joven, la habían manipulado, pero la otra parte, la que aún le dolía la traición, no podía sentir compasión. Juliana, tú tomaste tus decisiones, igual que Ricardo tomó las suyas. No voy a detener el divorcio por eso. De hecho, solo demuestra aún más la clase de hombre que es. Lo entiendo. Solo quería que supieras la verdad. Que él les miente a todos, que dice que tú eres cruel, que le estás arrebatando todo injustamente. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque me lo merezco, dijo con la voz quebrada. Merezco que me traten así, pero tú no merecías lo que te
Hicimos. Y necesito que al menos una persona sepa la verdad. Colgué después de unos minutos. Inmediatamente llamé a Sandra y le conté todo. Esto es oro, dijo. ¿Un embarazo que niega? Eso demuestra su carácter. Y si logramos que Juliana testifique sobre cómo los manipuló, ¿estaría ella de acuerdo? Lo averiguaré. Pero Elena, esto lo cambia todo. No puede atribuirse el papel de víctima cuando niega a su propio hijo. En los días siguientes, Sandra logró convencer a Juliana para que declarara. La niña estaba devastada, embarazada y sola, abandonada por el hombre que había prometido cuidarla. Pero el verdadero punto de inflexión llegó de un lugar inesperado. Los padres de Ricardo, don Carlos y doña Marta se presentaron en mi puerta el sábado por la tarde. En 15 años de matrimonio, nunca me habían tratado con cariño. Siempre me habían considerado insuficiente para su hijo, la chica de familia humilde que lo había rescatado. Elena, tenemos que hablar, dijo don Carlos cuando abrí la puerta. Consideré cerrarles la puerta en las narices, pero la educación que me inculcó mi madre prevaleció. Entramos. Nos sentamos en la pequeña sala de mi apartamento. El contraste con la casa que había dejado era impactante, y vi a doña Marta mirar a su alrededor con esa expresión de superioridad que tan bien conocía. Ricardo nos contó lo del divorcio, empezó don Carlos, y estamos aquí para pedirle que lo reconsidere. ¿Reconsiderarlo? No pude evitar reírme con amargura. Tu hijo me traicionó durante 8 meses, gastó 50,000 reales en su amante, me humilló en nuestra propia casa y ¿quieres que lo reconsidere? Ricardo se equivocó, dijo doña Marta, pero eso no es motivo para destruir una familia. Él destruyó a la familia, yo no. Estás siendo dramático, continuó. Los hombres cometen errores, es parte de la vida. Una buena esposa sabe perdonar. Algo dentro de mí se quebró. 15 años de ser menospreciada, de ser juzgada, de nunca ser lo suficientemente buena. Se acabó. ¿Una buena esposa? Déjame contarte lo que hace una buena esposa. Trabaja 60 horas a la semana, aporta más del 60% de los ingresos familiares, cuida la casa, apoya a su esposo, confía en él. Y a cambio, la traicionan, la humillan y la llaman nada. Cogí mi portátil y abrí la carpeta con los exámenes. ¿Quieres ver lo que hizo tu hijo? Aquí están las fotos de él con su amante, los correos donde se ríen de lo fácil que fue engañarme, las transferencias bancarias, todo. Les acerqué la laptop a la fuerza. Don Carlos la tomó a regañadientes. Mientras él y doña Marta observaban, vi cómo sus expresiones cambiaban. Sorpresa, asco y finalmente, algo que nunca pensé que vería, vergüenza. 8 meses, dije. Lo planeó todo. Me encargó que contratara a su amante como criada. Gastó nuestro dinero en ella. Me escribió que era una estúpida por confiar en él. Y ahora está embarazada. Y él niega que el niño sea suyo. Doña Marta palideció. ¿Embarazada? Sí. Y en lugar de asumir su responsabilidad, está difundiendo mentiras sobre mí. Dice que soy inestable, que soy cruel, que le estoy arrebatando todo injustamente. Don Carlos cerró la computadora portátil. Su mano temblaba ligeramente. No lo sabía, dijo con voz derrotada. Dijo que fue un error de una noche, que exagerabas. Él mintió, igual que me mintió a mí durante 8 meses. Doña Marta se puso de pie. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Tienes que entenderlo, Elena. Es nuestro hijo, y fui su nuera durante 15 años, pero nunca me respetaste, nunca me aceptaste de verdad. ¿Y ahora quieres que sea una buena esposa y que lo perdone? No, no voy a hacer eso, ni por él, y definitivamente no por ti. Se fueron en silencio, pero 3 días después recibí una llamada de don Carlos. Elena, he pensado mucho en lo que me mostraste, en lo que dijiste, y tienes razón. Ricardo hizo algo imperdonable, y nosotros no te tratamos como merecías. No intervendremos en el divorcio, y si necesitas algo, lo que sea, llámame. Me quedé en shock. No fue una disculpa completa, pero fue más de lo que esperaba. Gracias, logré decir. ¿Y Elena? Lo siento. Lamento que hayamos estado ciegos durante tanto tiempo. Esa llamada me dio algo inesperado. Validación. No que hubiera hecho bien en divorciarme, eso ya lo sabía, sino que incluso las personas más cercanas a Ricardo empezaban a ver quién era realmente.
La noticia del embarazo de Juliana se difundió rápidamente. Ricardo intentó controlarla, pero en un pueblo tan pequeño como el nuestro, los secretos no duran mucho, y cuanto más lo negaba, peor le iba la vida. Empecé a recibir mensajes de apoyo, de compañeros de trabajo, de vecinos, de gente que apenas conocía, pero que había oído la historia y quería que supiera que estaban de mi lado. Un mensaje en particular me conmovió. Era Beatriz, la esposa de uno de los socios de Ricardo. Elena, quiero que sepas que varias de nosotras siempre supimos que algo andaba mal con Ricardo. La forma en que hablaba de ti cuando no estabas, cómo coqueteaba descaradamente con otras mujeres en los eventos, pero sentíamos que no nos correspondía decir nada. Lamento no haberlo dicho antes, merecías saberlo. Leer eso fue como recibir un puñetazo en el estómago. Otros lo sabían, lo vieron, y nadie me lo dijo. Por cortesía, por no querer involucrarse, por pensar que no era asunto suyo. Le respondí a Beatriz, gracias por decírmelo ahora, y la próxima vez que veas a alguien siendo engañado así, por favor, di algo. El silencio protege al abusador, no a la víctima. Ella respondió inmediatamente, tienes razón, nunca volveré a callarme. Esa noche, solo en mi apartamento, pensé en cómo la verdad finalmente salía a la luz. No solo la verdad sobre la traición, sino la verdad sobre quién era Ricardo en realidad. Y cuanto más lo veía la gente, menos podía ocultar. Había intentado hacerme pasar por la villana, la esposa loca, amargada y vengativa. Pero la verdad era más fuerte que cualquier narrativa que intentara construir. Y poco a poco, persona a persona, la marea fue cambiando en su contra. Lo que Ricardo no esperaba era el poder de las redes sociales y la comunidad femenina. Lo que empezó como susurros se convirtió en conversaciones abiertas, y lo que eran conversaciones abiertas se convirtieron en acción. Todo empezó cuando una amiga, Carla, publicó algo en redes sociales. No mencionó nombres, pero cualquiera que conociera nuestra situación sabía a quién se refería. Cuando un hombre engaña a su esposa con una empleada joven, gasta el dinero de la pareja en ella y luego intenta hacerla pasar por loca cuando ella le pide el divorcio. Eso no es amor que salió mal, es abuso financiero y emocional. Y tenemos que dejar de proteger a hombres así. La publicación se viralizó localmente. Cientos de comentarios de mujeres que compartían historias similares, cientos de mujeres que decían conocer a hombres así. Y poco a poco, la gente empezó a conectar los cabos. ¿Es ese Ricardo Méndez?, comentó alguien. Sí, respondió otra persona. Mi primo trabaja en su oficina. Todos allí lo saben. Y así se difundió la historia. No como un chisme malicioso, sino como una advertencia. Como mujeres protegiendo a otras mujeres. El impacto fue inmediato y devastador para Ricardo. Su empresa, que ofrecía consultoría empresarial principalmente a pequeñas empresas, empezó a perder clientes. Primero, fueron las empresas propiedad de mujeres. Luego, fueron las empresas cuyas esposas habían oído la historia. Un cliente importante, dueño de una cadena de supermercados, canceló un contrato de 6 meses. Cuando el socio de Ricardo le preguntó por qué, fue directo. Mi esposa dijo que no quiere que nuestro dinero vaya a un hombre que trata así a las mujeres, y estoy de acuerdo con ella. Ricardo intentó controlar los daños. Publicó algo en redes sociales sobre historias parciales y 2 versiones, pero los comentarios fueron brutales. Entonces, ¿cuál es tu versión? ¿Que no gastaste el dinero de la pareja en la amante? Pruébalo. 2 versiones? La señora está embarazada. Eso es un hecho, no una versión. Los hombres siempre dicen que hay 2 lados de la historia cuando los atrapan. Borró la publicación después de 2 horas, pero ya se habían tomado capturas de mi pantalla, compartidas, conservadas. En mi trabajo ocurrió algo inesperado. Roberto, mi jefe, me llamó de nuevo a su oficina. Esta vez había otra persona, Clara, la directora de recursos humanos. Se me encogió el estómago. ¿Ricardo había conseguido arruinarme profesionalmente? Elena, siéntate, dijo Roberto, pero su tono era diferente al de la última vez, más cálido. Queríamos hablar contigo de algo, empezó Clara, sobre la llamada que hizo tu marido. Ex marido, corregí, automáticamente. Exactamente, ex marido, sonrió. Elena, queremos disculparnos formalmente.
Roberto debería haber hablado contigo antes de escuchar lo que dijo. Y más que eso, queremos que sepas que estamos completamente de tu lado en esto. Parpadeé sorprendido. Gracias. Más que eso, continuó Roberto, el puesto de director regional se abrirá el próximo trimestre. Queremos que te presentes. De hecho, queremos que sepas que eres nuestra primera opción. Me quedé sin palabras. Una venta. En medio de todo este caos, una venta. Te lo mereces, dijo Clara. Tus números son los mejores de la región. Tu equipo te adora. Y francamente, la forma en que estás manejando esta situación personal sin perder tu rendimiento profesional es impresionante. Salí de esa reunión flotando en el aire. Ricardo había intentado destruirme profesionalmente y había logrado lo contrario, impulsarme hacia adelante. Pero no todo fueron buenas noticias. Una tarde, al volver a mi apartamento, encontré mi coche rayado. Alguien había escrito perra en el capó con algo afilado. Llamé a la policía. Presenté una denuncia e instalé cámaras de seguridad en el estacionamiento del edificio. 3 días después, las cámaras captaron a la persona que regresaba. Y, para mi sorpresa, no era Ricardo, era la madre de Juliana. La policía la confrontó. Ella confesó, llorando, que yo había destruido la vida de su hija, que por mi culpa Juliana estaba sola y embarazada. La ironía era amarga. ¿Había destruido yo la vida de Juliana? ¿No Ricardo, quien le prometió el mundo y luego la abandonó? ¿No Juliana, quien eligió acostarse con un hombre casado? ¿Sino yo, la esposa traicionada? No presenté cargos. La mujer estaba sufriendo claramente, aunque dirigiera su ira contra la persona equivocada. Pero lo documenté todo. Otra prueba más del caos que Ricardo había creado. Sandra usó el incidente para reforzar nuestro caso. Mira lo que causó, argumentó. No solo destruyó tu matrimonio, sino que creó una situación donde varias personas sufren. La amante embarazada, su madre desesperada, tú siendo acosada. Todo por su irresponsabilidad. El proceso avanzaba hacia la audiencia principal. Ambas partes habían presentado sus pruebas. Ricardo había contratado a un abogado costoso, recomendado por un amigo de la familia. El abogado intentó argumentar que las transferencias de dinero eran regalos personales que Ricardo tenía derecho a hacer, que los correos electrónicos estaban fuera de contexto, que el embarazo de Juliana era irrelevante para el divorcio. Pero Sandra demolió todos los argumentos. Los regalos personales se entregaron con el dinero conyugal sin mi conocimiento, lo que constituye un despilfarro de bienes. Los correos electrónicos proporcionaron un contexto completo y fueron claros sobre la prolongada infidelidad. Y el embarazo demostró que Ricardo planeaba una vida paralela, no solo una aventura. Mientras tanto, la vida de Ricardo seguía desmoronándose. Su socio principal vino a hablar conmigo un día y me encontró por casualidad en una cafetería cerca de mi oficina. No creo en las casualidades. Elena, soy Marcos, el compañero de Ricardo. Yo sé quién eres. ¿Puedo sentarme un minuto? ¿Ausente? ¿Curioso? Mira, no debería estar hablando contigo, pero necesito que sepas algo. Estoy considerando disolver la sociedad con Ricardo. Eso me sorprendió. ¿Por el divorcio? Por todo. La reputación de la empresa se está resintiendo. Estamos perdiendo clientes. Y más que eso, dudó. Empecé a revisar los libros con más detenimiento. ¿Esas transferencias que mencionaste en la demanda? No eran solo de cuentas personales, también estaba malversando dinero de la empresa. Se me heló la sangre. ¿Estás seguro? Por supuesto. Y seré sincero, estoy considerando demandarlo por esto, pero quería avisarte antes, porque esto afectará su disponibilidad para el divorcio. Marcos, si le robó a la empresa, tienes que demandarlo. No dejes que te lo impida. Él asintió. Me voy. Solo quería que lo supieras primero. Cuando le dije esto a Sandra, sus ojos se iluminaron. Perfecto. Si estaba malversando dinero de la empresa, eso es un delito. Y significa que tiene aún menos derecho a la propiedad conyugal de lo que pensábamos. La red se estaba cerrando. Pero Ricardo, en su arrogancia, todavía creía que podía salirse con la suya. Esa noche me envió un mensaje. ¿Estás feliz ahora? Estás arruinando mi vida. Respondí, no. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me estoy protegiendo de las ruinas. Y bloqueé el número. Llegó el día de la audiencia principal.
Sandra me había preparado a conciencia, ensayando posibles preguntas, revisando las pruebas y recordándome que mantuviera la calma, pasara lo que pasara. Intentará provocarte, dijo. Intentará hacerte parecer sensible e inestable. No caigas en la trampa. Mantén la calma. Responde solo a lo que te preguntaron y deja que las pruebas hablen por sí solas. Llegué al juzgado 1 hora antes. Llevaba un traje azul marino, profesional pero sin ostentación. Me recogí el pelo en un moño sencillo. Quería mostrarse tal como era, una mujer competente y equilibrada que buscaba justicia, no venganza. Ricardo llegó 15 minutos después con su abogado. Me vio y apartó la mirada. Era la primera vez que lo veía en persona desde el enfrentamiento en el estacionamiento semanas atrás. Se veía diferente, más delgado, con profundas ojeras y una postura menos segura. Una parte de mí sintió pena, pero era una parte muy pequeña. La jueza, la doctora Fernanda Soares, tenía fama de ser justa pero estricta. No toleraba manipulaciones ni juegos. Sandra había dicho que esto era bueno para nosotros. La audiencia comenzó con la defensa del abogado de Ricardo. Intentó presentarlo como un hombre que cometió un error y que estaba siendo castigado desproporcionadamente. «Mi cliente admite que tuvo un error de juicio», dijo el abogado. «Pero una relación extramatrimonial, por muy lamentable que sea, no justifica que pierda más de la mitad de todo lo que ha construido». Luego fue el turno de Sandra. «Excelencia, esto no fue un error de juicio. Fue una traición sistemática que duró 8 meses. Una traición que implicó gastar más de 50,000 reales de bienes conyugales en la amante. Una traición en la que el acusado contrató deliberadamente a la amante para trabajar en el hogar conyugal, pagándole con el dinero de su esposa. Y una traición que resultó en un embarazo que el acusado ahora niega». El juez miró a Ricardo con una expresión ilegible. «Además», continuó Sandra, «tenemos pruebas de que la demandada intentó perjudicar profesionalmente a la demandante al llamar a su empleador y afirmar falsamente que padecía inestabilidad mental. Tenemos pruebas de acoso continuo. Y tenemos pruebas de despojo de bienes, incluyendo posible malversación de fondos de la empresa». El abogado de Ricardo intentó objetar, pero el juez lo silenció con la mirada. «Escucharé a los testigos», dijo. «Fui el primer testigo. Subí al estrado nervioso, pero decidido. Sandra me hizo preguntas directas. ¿Cuándo descubrí la traición? ¿Qué vi? ¿Cómo me sentí? ¿Qué encontré después?» Respondí todo con calma, manteniendo la compostura incluso cuando los recuerdos dolían. «Y cuando usted confrontó a su esposo, señora Rodríguez, ¿qué le dijo?» Respiré hondo. Me comparó con su amante. Dijo que ella era joven y yo vieja. Y luego dijo, textualmente, «Comparada con ella, no eres nada». Oí un murmullo en la sala. El juez tomaba notas. Luego fue el turno del abogado de Ricardo de interrogarme. «Señora Rodríguez, ¿no cree que está exagerando la situación? Después de todo, las aventuras extramatrimoniales son lamentablemente comunes. ¿Por qué una reacción tan extrema?» Sandra casi se levantó para objetar, pero ya estaba respondiendo. «Porque no fue solo una traición física. Fue una traición financiera, emocional y psicológica. Fue una manipulación deliberada y prolongada. Y una humillación calculada. No estoy teniendo una reacción extrema. Estoy teniendo la reacción apropiada de alguien que ha descubierto que los últimos 8 meses de su vida han sido una mentira elaborada». El abogado intentó otras tácticas, pero yo mantuve la calma. Respondía todo con hechos, sin excesiva emoción, sin aparente enojo. El siguiente testigo fue quien lo cambió todo. Juliana. Entró en la habitación claramente embarazada. Su barriga era pequeña pero visible bajo el sencillo vestido que llevaba. Estaba pálida, nerviosa, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. Sandra la interrogó suavemente. «Señora Juliana, ¿puede contarnos cómo empezó su relación con el señor Ricardo Méndez?» Juliana respiró hondo. «Nos conocimos en un café hace unos 10 meses. Se me acercó, me dijo que era guapa y me pidió mi número. Empezamos a salir. ¿Mencionó que estaba casado?» «Sí, pero dijo que el matrimonio había terminado, que él y Elena eran más compañeros de piso que pareja, que pronto se iba a divorciar». «¿Y cuándo te contrataron para trabajar en su casa?» Juliana bajó la mirada, avergonzada. «Fue idea suya.
Dijo que así podríamos vernos más a menudo sin levantar sospechas, que Elena viajaba mucho por trabajo y tendríamos la casa para nosotras solas. ¿Y el señor Méndez te dio dinero? Sí, mensualmente. Dijo que era para que no tuviera que hacer otros trabajos y así estar siempre disponible cuando me necesitara. El juez lo interrumpió. ¿Disponible para qué, exactamente? Juliana se sonrojó aún más. Para estar con él y trabajar en la casa cuando Elena estuviera allí para no levantar sospechas. Entonces, ¿te pagaba para que fueras su amante y su criada al mismo tiempo? Sí, Su Excelencia. El abogado de Ricardo intentó desacreditar a 1900. Juliana durante el interrogatorio. Señora Juliana, ¿no le parece inapropiado presentarse ahora, embarazada, diciendo que mi cliente es el padre? ¿No le parece un intento de sacar dinero? Pero Juliana, para sorpresa de todos, respondió con firmeza. Si quisiera dinero, no estaría aquí. Ricardo ya dejó claro que no se hará responsable de esta niña. Estoy aquí porque necesito que se diga la verdad. Elena no merecía lo que le hicimos, y tiene derecho a saberlo todo. Me miró por primera vez. Lo siento. Sé que esto no cambia nada, pero lo siento. No respondí. No podía. Mis emociones estaban demasiado a flor de piel. El siguiente testigo fue Roberto, mi jefe. Señor Roberto, ¿puede contarnos sobre la llamada que recibió del acusado? Roberto explicó cómo Ricardo había llamado diciendo que yo estaba mentalmente inestable y necesitaba tiempo libre del trabajo. ¿Y cómo calificaría usted el desempeño profesional de la señora Ana Rodríguez? Ejemplar. Es una de nuestras mejores gerentes. De hecho, estamos considerando ascenderla a directora regional. El juez tomó notas adicionales. Finalmente, llegó el turno de Ricardo de testificar. Su abogado le hizo preguntas cuidadosas, tratando de hacerlo parecer arrepentido, pero no demasiado culpable. Señor Méndez, ¿admite haber tenido una aventura extramatrimonial? Sí, fue un terrible error. ¿Pero amas a tu esposa? Me encantó, me encanta, ya no sé, todo es tan confuso. Sandra se puso de pie para el interrogatorio, y fue despiadada. Señor Méndez, ¿8 meses son un error o una elección? Ricardo dudó. Fueron varios errores. Gastaste más de 50,000 reales en la señorita Juliana. ¿Fue un error o una decisión deliberada? Yo quería ayudarla. ¿Ayudarla con dinero que debería usarse para el hogar conyugal? ¿Para su esposa? No fue así. ¿Y cómo te fue? Explícale al juez cómo gastar 50,000 reales en tu amante mientras tu esposa trabajaba 60 horas a la semana para mantener la casa. No fue deliberado. Ricardo no tuvo respuesta. Y cuando tu esposa te confrontó, le dijiste, comparado con ella, no eres nada. ¿Es correcto? Estaba nervioso. No pensé en lo que estaba diciendo, pero lo dijo, y luego intentó perjudicarla profesionalmente, y luego negó que el hijo de Juliana fuera suyo. ¿Fueron todos estos errores que no consideraste? ¿Sí o no, señor Méndez? Yo, sí. Dije cosas que no debía. Hice cosas que no debía. Sandra miró al juez. Ya no hay más preguntas, ¿no, señoría? La audiencia finalizó después de 4 horas. La jueza dijo que revisaría todas las pruebas y emitiría su veredicto en 2 semanas. Afuera del juzgado, Sandra me abrazó. Estuviste perfecta. Mantuviste la compostura. Respondiste todo correctamente. Y Juliana, ese testimonio fue devastador para él. ¿Crees que vamos a ganar? Elena, ya ganamos. La pregunta ahora es ¿por cuánto? Las 2 semanas de espera para la sentencia fueron las más largas de mi vida. Cada día parecía interminable. Cada noche estaba llena de insomnio y dudas. ¿Había hecho lo correcto? ¿O estaba siendo vengativa, como afirmaba Ricardo? ¿Debería haber intentado salvar el matrimonio? ¿Debería haberle dado una segunda oportunidad? Estas preguntas me atormentaban en mitad de la noche, cuando estaba solo en mi apartamento, escuchando el silencio que una vez fue llenado por otra presencia. Una noche particularmente difícil, me encontré mirando fotos antiguas en mi teléfono, fotos de cuando éramos felices, o al menos de cuando creía que lo éramos. Ricardo sonriéndole a la cámara en nuestras vacaciones en el Caribe, los dos en la boda de mi primo, él besándome en Nochevieja. Todos esos recuerdos ahora parecían falsos. Filmar una película donde yo era el único que no sabía que estaba actuando. Empecé a llorar, no por su pérdida, sino por la pérdida de lo que creía que teníamos, por la ingenuidad que nunca recuperaría, por la confianza que se
Rompió para siempre. Cogí el teléfono y en un momento de debilidad casi lo llamé. Casi le dije que debíamos parar todo, que intentáramos solucionarlo. Pero entonces vi los mensajes viejos, los que había borrado, pero que recuperé de la evidencia. Los mensajes donde se reía de mí con Juliana, donde la llamaba bebé, mientras a mí me llamaba molesta, donde planeaba un futuro con ella mientras fingía tener uno conmigo. Bloqueé su número nuevamente y me obligué a apagar mi teléfono. La mañana siguiente llamé a Sandra. Estoy dudando, admití. Me lo estoy cuestionando todo. Elena, ven a almorzar conmigo. Ahora. 1 hora después estábamos en un restaurante tranquilo. Sandra había traído refuerzos. Carla y Beatriz, 2 amigas que me habían apoyado durante todo el proceso. Habla, dijo Sandra en cuanto nos sentamos. Dime qué piensas. Me sigo preguntando, ¿y si hubiera sido una mejor esposa? ¿Y si hubiera trabajado menos y le hubiera prestado más atención? ¿Y si... Para, me interrumpió Carla. Para allá. Tú no causaste esto. Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer justifica lo que él hizo. Pero él dijo que yo siempre estaba ocupada, siempre cansada, y tú trabajabas 60 horas a la semana para mantener la casa que compartían, dijo Beatriz. Él también trabajaba, ¿no? Pero de alguna manera encontró tiempo para tener una aventura de 8 meses. Así que el problema no fue la falta de tiempo, fue falta de carácter. Sandra me tomó la mano. Elena, mírame, fuiste una gran esposa. Lo vi, todos lo vimos. Trabajaste duro, apoyaste, confiaste, y él se aprovechó de eso. No es tu culpa, pero estoy arruinando su vida. No, él destruyó su propia vida. Tú solo te proteges de los escombros. Carla se inclinó hacia adelante. Te diré algo. Mi primer matrimonio terminó de forma similar. No tan dramáticamente, pero mi ex me engañó. Y pasé meses culpándome, preguntándome qué había hecho mal, hasta que mi terapeuta me hizo una pregunta. Si él no hubiera sido feliz, ¿qué opciones tenía? Podría haber hablado conmigo, podría haber sugerido terapia de pareja, podría haber pedido el divorcio honestamente, pero en cambio, eligió engañarme, mentirme y humillarme. Cada una de esas decisiones fue una decisión activa que tomó, y no soy responsable de sus decisiones. Sus palabras resonaron en mí. Tú tampoco eres responsable de las decisiones de Ricardo, continuó Carla. Él decidió traicionarte, decidió gastar dinero que no era solo suyo, decidió humillarte, decidió manipular a Juliana, decidió intentar perjudicar tu carrera. Cada una de esas decisiones fue consciente, no tuya. Empecé a llorar, pero era un llanto diferente. No era de culpa ni de cuestionamiento, era de liberación. Sé que duele, dijo Sandra en voz baja. Sé que has invertido 15 años de tu vida en este matrimonio, pero Elena, hundirte otros 15 años en una mentira no recuperará los que has perdido, solo desperdiciará los siguientes. Y déjame decirte algo, añadió Beatriz, te vas a recuperar de esto, vas a encontrar a alguien que te valore, o quizás estés sola y descubras que eso también es bueno, pero sea como sea, será honesto, será real, y será infinitamente mejor que vivir una mentira. Pasamos las siguientes 3 horas hablando. Me contaron sus propias historias de malas relaciones, de recuperación y de redescubrimiento. Y poco a poco sentí que se me quitaba un peso de encima. Cuando llegué a casa esa noche, no me sentía curado, pero me sentía más fuerte. El momento oscuro había pasado y había sobrevivido. Esa noche tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. No para nadie más, solo para mí. Una lista de cosas que quería para mi futuro. Algunas eran sencillas. Viajar a lugares que siempre he querido visitar. Otras fueron profundas. Aprender a confiar de nuevo. Y algunas de ellas eran simplemente verdades que necesitaba reconocer. Merezco a alguien que me valore. Y hasta que esa persona llegue, me valoraré. Mantuve la lista en el espejo del baño, donde la veía todos los días. Un recordatorio de que había vida después de esto. Había un futuro después de Ricardo. A 3 días de la sentencia, Ricardo dio su último paso desesperado. Un paso tan bajo que incluso yo, que creía haber visto lo peor de él, me quedé impactado. También me acusó formalmente de haber tenido una aventura. Recibí la notificación por correo electrónico de su abogado.
En ella se alegaba que, durante los últimos 6 meses de nuestro matrimonio, había tenido una aventura extramatrimonial con un compañero de trabajo, Marcos Ferreira. Marcos era mi asistente de ventas, tenía 28 años y era gay, algo que media oficina sabía, incluido Ricardo, quien había asistido a eventos de la empresa donde Marcos aparecía con su novio. Cuando se lo enseñé a Sandra, se rió, pero fue una risa amarga. Está desesperado. Es un último y patético intento de crear una equivalencia moral. Si ella también me engañó, entonces no soy tan malo. Pero eso es una mentira ridícula. Marcos es gay, lo sé, y vamos a demostrarlo. Pero Elena, ¿entiendes lo que intenta hacer? Intenta rebajarte a su nivel. Intenta que parezca que fracasaron en el matrimonio. Pasé esa noche reuniendo pruebas. Por suerte, fui meticuloso con mi agenda. Llevé un registro detallado de cada día durante los últimos años, cada reunión de trabajo, cada evento, cada viaje. Por cada día que Ricardo afirmaba que estaba con Marcos, tenía pruebas de dónde estaba realmente. Cámaras de seguridad de la oficina, recibos de restaurantes donde almorcé con clientes, registros de hoteles de viajes de negocios donde fui solo o con todo mi equipo. Lo más importante es que Marcos accedió a testificar. Y también lo hizo su novio, Daniel. Solicitamos una audiencia de emergencia. El juez, visiblemente molesto por la demora, accedió a escuchar las alegaciones. El abogado de Minnesota, Ricardo, presentó pruebas, mensajes de texto entre Marcos y yo, donde nos llamábamos cariño y amor, llamadas telefónicas frecuentes, almuerzos juntos, todo cierto y todo completamente inocente. Era mi turno de presentar mi defensa. Señoría, dijo Sandra, los mensajes presentados por el abogado del acusado son reales, pero están sacados de contexto. La señora Rodríguez llama a varias personas queridas y con cariño. Es un término cariñoso y platónico común. Todas las llamadas eran de trabajo, como muestran los registros telefónicos, todas en horario laboral y con una duración razonable para conversaciones de trabajo. ¿Y qué pasa con los almuerzos? Almuerzos de trabajo, siempre en restaurantes cerca de la oficina, a menudo con otros compañeros. Tenemos recibos para todos. Entonces, llamamos a Marcos para que testificara. Se subió al banco, visiblemente nervioso, pero decidido a ayudar. Señor Ferreira, ¿cuál es la naturaleza de su relación con la señora Rodríguez? Ella es mi jefa y una amiga. ¿Solo eso? Sí, ella me formó cuando me incorporé a la empresa. Me enseñó todo lo que sé sobre ventas. La respeto mucho, pero nuestra relación siempre ha sido puramente profesional y amistosa. ¿Está usted casado, señor Ferreira? Marcos sonrió. No estoy casado oficialmente, pero tengo pareja desde hace 5 años. Daniel está aquí hoy. Señaló a Daniel entre el público, quien asintió. ¿Y Daniel sabía de sus almuerzos con la señora Rodríguez? Sí. Le conté cómo me había ido el día todos los días, incluso cuando almorcé con Elena y el equipo. El abogado de Ricardo intentó realizar un contrainterrogatorio. Señor Ferreira, ¿le conviene que ahora mismo diga que es gay, no le parece? Marcos se rió. ¿Conveniente? Llevo 10 años siendo abiertamente gay. Tengo fotos con Daniel en mis redes sociales desde 2019. El propio señor Méndez me conoce desde hace años y ha asistido a eventos donde he estado con mi pareja. ¿Puede que ahora esté mintiendo para proteger a la señora Rodríguez? ¿Puedo? ¿Quieres que traiga a mis padres para confirmar que salí del closet a los 18? ¿Quieres que te muestre viejas publicaciones en redes sociales? ¿Quieres que te presente a amigos que me conocen desde hace años? El juez intervino. Creo que ya lo hemos aclarado. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Al abogado de Ricardo no le quedó nada, pero Sandra tenía un último testigo. Daniel, la pareja de Marcos. Señor Daniel, ¿ya conocía a la señora Rodríguez? Sí. Marcos hablaba de ella todo el tiempo, de cómo era una jefa increíble y cómo lo ayudó a crecer profesionalmente. ¿Y alguna vez te has sentido amenazada por esta relación? Daniel se rió. ¿Amenazado? No. ¿Por qué me sentiría así? Elena es una mujer heterosexual casada y Marcos es gay. No había nada que me hiciera sentir amenazado. ¿Sabías lo de sus almuerzos? Sí. Marcos siempre me lo contaba. De hecho, a veces quedábamos para cenar después y él repetía conversaciones graciosas que había tenido con Elena durante el almuerzo. Las pruebas de Ricardo se derrumbaron por completo, pero Sandra no había terminado. Su señoría quisiera presentar una contrademanda.
La falsa acusación del acusado no fue un simple error, fue un intento deliberado y malicioso de difamar al demandante. Este sabía que el señor Marcos era gay. Asistía a eventos donde veía a Marcos con su pareja. Aún así, hizo esta acusación. Puso fotos en la pantalla. Fotos de eventos de la empresa donde Ricardo aparecía hablando con Marcos y Daniel. Esta foto es de diciembre del año pasado, fiesta navideña de la empresa. Aquí está el acusado hablando con Marcos y Daniel, quien llevaba una placa de Marcos plus Daniel. El acusado lo sabía, y aún así mintió. El juez miró a Ricardo con evidente disgusto. «Señor Méndez, ¿tiene algo que decir sobre esto?» Ricardo estaba pálido. No me acuerdo. ¿No recuerdas que el supuesto amante de tu esposa es gay y tiene una pareja desde hace 5 años a quien conoces en persona? Silencio. «Lo entiendo», dijo el juez. «Lo tendré en cuenta al dictar sentencia». Salimos del juzgado y Sandra estaba radiante. Acaba de cavar su propia tumba. El juez está furioso. Al hacer una acusación tan falsa, al intentar manchar su reputación, no podría haberse hecho nada peor. Pero no estaba celebrando. Estaba cansado de luchar, de defenderme, de demostrar mi inocencia. ¿Cuándo termina esto? Sandra me abrazó. En 2 días serás libre. Llegó el día del juicio. Era viernes por la mañana. Cielos azules, pájaros cantando, como si el universo no supiera que mi vida entera estaba a punto de decidirse. Llegué al juzgado con Sandra. Afuera había algunas personas, periodistas locales que habían recogido la noticia, algunos amigos que vinieron a apoyarme y curiosos que siempre aparecen en casos como este. Ricardo ya estaba allí, sentado con su abogado. Estaba visiblemente nervioso, jugueteando con las manos y evitando mi mirada. La audiencia comenzó a las 9 en punto. Entró la jueza Fernanda Soares y todos se pusieron de pie. Pueden tomar asiento. Procedamos al veredicto del divorcio entre Elena Rodríguez y Ricardo Méndez. Mi corazón latía con fuerza. Sandra me tomó la mano por debajo de la mesa. Leí atentamente todos los documentos presentados por ambas partes. Comenzó el juez. Analicé las pruebas, escuché a los testigos y consideré todos los argumentos. Hizo una pausa y se quitó las gafas para limpiarlas. Este es uno de los casos más claros de infidelidad conyugal y despilfarro de bienes que he visto en mi carrera. Vi a Ricardo encogerse ligeramente hacia atrás. El acusado no solo traicionó a la demandante durante 8 meses, sino que lo hizo de forma calculada y cruel. Gastó importantes recursos conyugales en su amante, la trajo deliberadamente al hogar conyugal como empleada doméstica y luego, al ser confrontado, humilló verbalmente a la demandante. La jueza volvió a ponerse las gafas. Además, el acusado intentó perjudicar profesionalmente a la demandante al presentar acusaciones falsas a su empleador. Intentó difamarla socialmente, difundiendo mentiras. Y, más recientemente, formuló una falsa acusación de infidelidad a sabiendas de que era mentira. Ella miró directamente a Ricardo. Señor Méndez, su comportamiento no solo fue inapropiado, fue cruel, calculador y repugnante. No mostró ningún remordimiento genuino, solo arrepentimiento por haber sido descubierto. Ricardo bajó la cabeza. Por tanto, mi sentencia es la siguiente. Se concede el divorcio con culpa atribuida exclusivamente al demandado. En cuanto a la división de bienes, allí todos los presentes en la sala contuvieron la respiración. La residencia conyugal permanece íntegramente en manos de la demandante, Elena Rodríguez, sin necesidad de indemnización alguna para el demandado. Los 2 vehículos se dividirán, quedando la demandante en primer lugar. En cuanto a las inversiones y ahorros conyugales, el 65% corresponde al demandante y el 35% al demandado. Esta división desigual se justifica por la disipación de bienes del demandado. El abogado de Ricardo comenzó a protestar, pero el juez lo silenció con la mirada. Aún no he terminado. El demandado debe pagar al demandante una indemnización por daño moral de 100,000 reales, pagadera en 10 cuotas. Me daba vueltas la cabeza. Había ganado. No solo había ganado, sino que había triunfado de verdad. Además, continuó el juez, ordenó que el demandado se abstenga de cualquier contacto con el demandante, excepto a través de abogados, bajo pena de multa de 5,000 reales por cada infracción. Ella golpeó el mazo. Está hecho.
Divorcio aprobado. Siguiente caso. Afuera del juzgado estaba rodeada de amigos. Carla, Beatriz, Marcos, incluso Roberto, habían llegado. Todos me felicitaban y me abrazaban. Sandra tenía una enorme sonrisa en el rostro. Lo lograste, de verdad que lo lograste. Pero no sentí exactamente alegría. Sentí alivio, un alivio profundo y abrumador. Se acabó. Por fin se acabó. Ricardo intentó acercarse a mí cuando me iba, pero su abogado lo detuvo. Pero gritó desde lejos: «Espero que ahora seas feliz». Me giré y lo miré de verdad. Y por primera vez en meses, no sentí rabia, no me sentí herida, sentí lástima. «Lo seré», respondí, «algún día, y espero que aprendas algo de ello». No esperé respuesta. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi coche, con Sandra a mi lado. «¿Quieres ir a celebrar?», preguntó. «Las chicas están pensando en almorzar». «No, creo que solo quiero ir a casa, procesarlo todo». «Entiendo, pero Elena, intentar, fuiste increíble, de principio a fin. Muchas mujeres se habrían rendido, habrían aceptado menos, lo habrían dejado salirse con la suya, pero tú luchaste y ganaste. Estoy orgullosa de ti». Sus ojos brillaban con lágrimas. «Gracias», logré decir, «por todo. No podría haberlo hecho sin ti». «Sí, lo habría hecho. Solo te ayudé con la parte legal. Pero la fuerza, la determinación, la negativa a que te trataran como si no fueras nada, eso fue todo tuyo». Conduje a casa en silencio, absorbiéndolo todo. Estaba oficialmente divorciada. La casa era mía. Los bienes se habían dividido favorablemente. Y tenía una orden de alejamiento que me protegía de futuros acosos. Había ganado. Pero, ¿por qué no me sentía ganador? Al llegar a casa, a mi pequeño apartamento que había sido mi refugio estos últimos meses, me dejé caer en el sofá y por fin dejé fluir las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de liberación. 15 años de mi vida habían terminado oficialmente. 15 años que incluyeron momentos genuinamente felices, junto con mentiras que ni siquiera sabía que existían. Pero ahora lo sabía, y ahora era libre. Mi celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Dudé, pero lo abrí. «Elena, soy Juliana. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero quería que supieras que ayer di a luz una niña y que tenías razón sobre Ricardo. Ni siquiera apareció en el hospital. Debí haberte escuchado. Lo siento mucho». Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Una parte de mí quería responder con enojo, recordarle todo lo que había hecho. Pero la mayor parte de mí simplemente estaba cansada. Le respondí: «Simplemente, cuida bien a tu hija. Ella no tiene la culpa de nada de esto». Y bloqueé el número. No se trataba de perdonar. Todavía no. Quizás nunca. Pero se trataba de seguir adelante. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin despertarme en mitad de la noche. Solo un sueño profundo y reparador. Porque finalmente, después de tanto tiempo, fui libre. 3 meses después de la sentencia, mi vida tenía una nueva rutina. Una rutina que era mía, elegida, por mí, sin necesidad de considerar a nadie más. Se despertaba a las 6 y hacía yoga, algo que siempre había querido probar, pero que a Ricardo le parecía una tontería. Tomaba el café despacio, leyendo las noticias o un libro. Iba a trabajar sin prisas, disfrutando del viaje. El ascenso a director regional se había materializado. Ahora tenía un equipo de 20 personas bajo mi supervisión, un territorio más amplio y un salario significativamente más alto. Con el dinero de la división de bienes y mi nuevo sueldo, compré un apartamento más grande. No tan grande como la casa que compartía con Ricardo, pero perfecto para mí. 2 habitaciones, un balcón con vista al parque, una cocina moderna donde estaba aprendiendo a cocinar nuevos platos. Decoré todo a mi manera, colores que me gustaban, muebles que elegí, arte en las paredes que me transmitía. Cada habitación era una declaración de quién era yo, no de quién creía que debía ser para complacer a alguien más. Socialmente, mi vida también había cambiado. Algunos amigos de la boda habían desaparecido, aquellos que pensaban que estaba siendo dramática, o que se pusieron del lado de Ricardo por conveniencia. Pero descubrí que no los extrañaba. Los amigos que me quedaban eran verdaderos amigos. Carla, Beatriz, Sandra, Marcos.
personas que me apoyaron en el peor momento y ahora celebraban mi recuperación. También hice nuevas amigas. Me uní a un club de lectura donde conocí a mujeres increíbles, con historias inspiradoras. Empecé a tomar clases de cerámica. Siempre me había interesado, pero nunca lo había intentado. Descubrí que se me daba fatal, pero que no importaba porque era divertido. Profesionalmente, estaba prosperando. Mi equipo me respetaba. Mis números eran excelentes. Roberto me había dicho que me estaban considerando para un puesto aún más importante en el futuro. Un día, estaba en el mercado cuando vi a Ricardo. Era inevitable. Era un mercado pequeño en el barrio, donde aún vivía. Estaba visiblemente peor, más delgado, mal vestido y con un aspecto desaliñado. Estaba solo, comprando comida congelada. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía que estaba considerando venir a hablar conmigo, pero yo solo asentí cortésmente y seguí comprando. No había enojo, no había resentimiento, solo indiferencia. Más tarde, Carla me llamó. Escuché que Ricardo va a vender la empresa. Perdió muchos clientes y su socio se fue por el desfalco. Fue todo lo que pude decir. ¿No estás contento? Está pagando por lo que hizo. No es que me alegré de su sufrimiento, Carla. Es que ya no me importa. Ya no tiene cabida en mi vida, ni siquiera como algo que odie. Simplemente no importa. Y era cierto. En algún momento de esos meses, sin darme cuenta, Ricardo dejó de importarme. No lo había perdonado. El perdón era un regalo que no merecía, y yo no estaba lista para dárselo, pero me había liberado emocionalmente de él. Empecé terapia, algo que debería haber hecho antes. Mi terapeuta, la doctora Ana, me ayudó no solo a procesar el fin de mi matrimonio, sino también los patrones de comportamiento que había desarrollado. Has pasado 15 años moldeándote para ser la pareja perfecta, me dijo en una sesión, sacrificando tus propias necesidades, silenciando tus instintos, siempre dando más. Y ahora necesitas reaprender quién eres cuando no intentas ser perfecta para alguien más. Fue un trabajo duro. Descubrir quién era Elena, no la esposa de Elena Ricardo, pero fue un trabajo gratificante. 6 meses después del divorcio, sucedió algo inesperado. Conocí a alguien. No lo buscaba. Me había prometido estar sola al menos 1 año para centrarme en mí misma. Pero la vida tiene sus propios planes. Conocí a Rafael en una conferencia de ventas. Era ponente, experto en marketing digital. Tenía 45 años. Llevaba 3 años divorciado y 2 hijas adolescentes que vivían con su madre. Hablamos durante la pausa del café. Era divertido, inteligente y tenía algo especial. Una amabilidad genuina que no había visto en mucho tiempo. Intercambiamos números, empezamos a hablar y poco a poco, con cuidado, empezamos a conocernos. Se lo dije a Sandra una noche durante la cena. Tengo miedo, admití. Miedo de volver a confiar, miedo de que me vuelvan a engañar. Es normal tener miedo, dijo. Pero Elena, no puedes dejar que lo que hizo Ricardo te robe la capacidad de amar de nuevo. Ya te ha robado tanto. No dejes que te robe también tu futuro. ¿Pero qué pasa si Rafael es como él? ¿Y si no lo es? Elena, ahora eres más sabia. Sabes qué señales buscar. No volverás a ignorar las señales de alerta. Y lo más importante, ahora sabes lo que vales. Si alguien no te trata como mereces, te irás. Tenía razón. Y poco a poco fui bajando mis defensas con Rafael. Era diferente. Cuando decía que me llamaría, me llamaba. Cuando quedaba en vernos, aparecía. Cuando le contaba sobre mi día, me escuchaba atentamente. Y lo más importante, cuando le conté mi historia, sobre el divorcio, sobre la traición, él no intentó minimizarla, no dijo que yo debería superarlo, no me hizo sentir mal por todavía procesarlo. Él simplemente dijo, gracias por confiar en mí, y quiero que sepas que haré todo lo que esté a mi alcance para nunca darte motivos para que dudes de mí. Aún no era amor, era demasiado pronto para el amor, pero era esperanza. Y después de tanto tiempo en la oscuridad, la esperanza fue más que suficiente. 1 año después de aquella tarde lluviosa que lo cambió todo, recibí un correo electrónico inesperado. Era la época de Ricardo. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo, pero la curiosidad me venció. Elena, sé que no quieres saber nada de mí. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero hay algunas cosas que necesito decirte, y este correo es tanto para ti como para mí. Primero, lo siento mucho.
Sé que me he disculpado antes, pero siempre fueron, disculpas vacías, intentando minimizar lo que hice. Ahora, después de 1 año en terapia intensiva, tras perderlo casi todo, por fin entiendo la magnitud de lo que te hice. No solo te traicioné físicamente, te traicioné emocional, financiera y psicológicamente. Me apropié de tu confianza y la convertí en un arma contra ti. Te humillé de la peor manera posible. Y luego, cuando tenías todo el derecho a odiarme, intenté hacerte quedar como el villano. No hay excusa para esto. No hay justificación. No eras una mala esposa. Eres increíble. Yo era un pésimo esposo. Y lo más importante, una pésima persona. Cuando ese día dijiste que yo no era nada, me indigné. ¿Cómo te atreves? Pero ahora lo entiendo. Me convertí en nada porque desperdicié todo lo que tenía valor. Deseché a una esposa maravillosa, un matrimonio sólido, mi reputación, mi empresa, mis amistades. Lo desperdicié todo por ego, por arrogancia, porque creía que merecía más de lo que tenía. La verdad es que no te merecía, nunca lo hice, y me llevó mucho tiempo comprenderlo después de perderlo todo. No te escribo esperando perdón. No lo merezco. Te escribo porque mereces saber que no fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Fuiste una esposa ejemplar y yo fui el problema desde el principio. También quiero que sepas que he asumido la paternidad de la hija de Juliana. Ahora mismo estoy en terapia con ella, intentando ser padres responsables con nuestra hija. No es fácil. Juliana me odia tanto como tú tienes derecho a odiarme, pero intento hacer lo correcto, aunque sea tarde. Me enteré de que te ascendieron, que estás feliz, que estás reconstruyendo tu vida. No podría estar más feliz por ti. Te mereces toda la felicidad del mundo. ¿Y yo? Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Estoy aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Intento ser mejor persona, aunque sea demasiado tarde para que importe. Gracias por dejarme formar parte de tu vida durante 15 años, aunque no lo merecía, y lamento haber desperdiciado esa oportunidad de forma tan espectacular. Te deseo todo lo mejor, Elena. Siempre mereciste más de lo que podía darte. Ricardo. Leí el correo 3 veces. Buscaba manipulación, juegos mentales, un truco, pero no lo había. Era solo un hombre destrozado que finalmente admitía la verdad. No respondí. No hacía falta, pero guardé el correo. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Recuerda que las personas pueden cambiar, pero solo después de afrontar las verdaderas consecuencias de sus actos. 2 semanas después, estaba cenando con Rafael cuando me preguntó algo. Elena, llevamos 6 meses juntos y me gustaría hacerlo oficial, ser una pareja de verdad. ¿Qué te parece? Lo miré. A este hombre que me había tratado con amabilidad, respeto y honestidad desde el primer día. Este hombre que conocía mi historia y no había huido. Este hombre que me demostró, acto tras acto, que no, todos eran como Ricardo. Me gustaría mucho, respondí, y era cierto. Esa noche hablamos del futuro, de expectativas, miedos y esperanzas, de cómo ambos teníamos un bagaje emocional, pero que estábamos dispuestos a llevarlo juntos. No puedo prometerte que nunca te haré daño, dijo Rafael. Nadie puede prometer eso, pero sí te prometo que siempre seré honesto contigo. Si algo anda mal, te lo diré. Si no estoy contento, te lo haré saber. No te mentiré, no te traicionaré, no te jugaré. Te mereces algo mejor que esto. Y le creí, no porque volviera a ser ingenua, sino porque había demostrado su palabra con acciones consistentes a lo largo de los meses. 3 meses después, tuve un encuentro inesperado. Juliana me contactó. Me pidió que nos viéramos en un café. Casi me negué, pero algo me decía que aceptara. Apareció con un bebé en brazos, pequeñita, de ojos oscuros, completamente ajena al drama que había rodeado su nacimiento. Gracias por aceptarme, empezó Juliana, visiblemente nerviosa. Sé que no me debes nada, que tienes todo el derecho a odiarme. No te odio, dije, y era cierto. Lo siento por ti, y lo siento por esa niña inocente. Juliana miró a su hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se llama Sofía, y la miro todos los días y me pregunto cómo pude ser tan estúpida. ¿Cómo pude creer las mentiras de Ricardo? ¿Cómo pude hacerte lo que te hice? Eras joven, es manipulador. No es una excusa, pero es una explicación.
Eres mucho más amable conmigo de lo que merezco. No estoy siendo amable contigo, estoy siendo amable conmigo mismo, porque cargar con odio es pesado, y me niego a cargar con más peso del necesario. Hablamos durante 1 hora. Me contó cómo Ricardo inicialmente había negado la paternidad solo para reconocerla tras una prueba de ADN. Cómo pagaba la manutención de sus hijos, pero era un padre ausente. Cómo se arrepentía de cada decisión que había tomado. Si pudiera volver atrás en el tiempo, empezó. Pero no podemos. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante. Al salir de ese café, me sentí más ligero. No había perdonado del todo. Quizá nunca lo haría, pero me había dejado ir. Había dejado ir la ira, el resentimiento, la amargura. Ricardo me había llamado nada. Pero al mirar mi vida ahora, mi carrera floreciente, mi hermoso apartamento, mi relación sana, mis amistades sólidas, mi paz mental, yo era todo menos nada. Yo era Elena Rodríguez, directora regional, sobreviviente, una mujer que sabía lo que valía y que nunca más aceptaría menos de lo que merecía. ¿Y Ricardo? Se había convertido exactamente en lo que yo había llamado a ser. Pero a diferencia de mí, a quien la adversidad había levantado, él se había visto destrozado. Descubrí que la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata simplemente de consecuencias naturales, y a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, es simplemente vivir bien. Hoy, al recordar aquella tarde lluviosa de hace 2 años, apenas reconozco a la mujer que llegó temprano a casa con la esperanza de sorprenderlo. Estaba tan preocupada por ser la esposa perfecta que se olvidó de ser ella misma. La traición de Ricardo no fue solo una aventura extramatrimonial. Fue un brutal despertar a verdades que había ignorado durante años, que valía más de lo que recibía, que la confianza sin respeto es vacía, que el amor verdadero nunca debería hacerme sentir inferior. Comparada con ella, no eres nada. Esas palabras pretendían destruirme, pero, irónicamente, me fortalecieron, porque me obligaron a cuestionarme cuánto valía realmente, y la respuesta no vino de él, sino de mí misma. Aprendí que mi valor no lo determina la opinión de alguien que me traicionó. No se mide por los años que invertí en una relación. No se define por si fui elegida o rechazada. Mi valor es intrínseco, inmutable, mío. Si estás leyendo o escuchando esta historia y ves en ella fragmentos de tu propia vida, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no estás sola. Miles de mujeres pasan por esto a diario. Y aunque cada historia es única, el dolor es universal, pero también lo es la capacidad de recuperación. En segundo lugar, no es tu culpa. No importa lo que diga, las excusas que ponga, cuánta culpa intente echarte. La decisión de engañarlo fue suya. La decisión de mentir fue suya. La decisión de humillarlo fue suya. Tú no causaste esto, solo fuiste víctima. En tercer lugar, dolerá. Dolerá mucho. Habrá noches en las que lo cuestionarás todo. Días en los que retroceder parecerá más fácil que avanzar. Momentos en los que te preguntarás si vale la pena luchar. Sí que vale la pena, te lo prometo. Y finalmente, sobrevivirás. Más que eso, prosperarás. Porque cuando pasas por algo así y sales adelante, descubres una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Descubres que puedes vivir solo, puedes reconstruir, puedes volver a confiar. Pero ves con sabiduría, no con ingenuidad. Ricardo se convirtió en nada porque construyó su identidad sobre la arena. El ego, las apariencias, el poder sobre los demás. Cuando todo se derrumbó, no quedó nada porque nunca hubo sustancia. No he llegado a nada porque construí mi recuperación sobre una base sólida. Autoconocimiento, autoestima y autodeterminación. Y nadie puede arrebatármelas. 2 años después, soy feliz. No como imaginé, no con la persona que soñé, no con la vida que planeé, pero con una felicidad más real, más profunda, más mía. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Gracias por seguir mi historia hasta ahora. Si te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario diciéndome, ¿alguna vez has pasado por algo similar? ¿Cómo lo superaste? Creemos una comunidad donde las mujeres se apoyen, se fortalezcan y se recuerden mutuamente su valor. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. A veces, una
Historia puede cambiar una vida. Hasta la próxima y recuerda, nunca eres nada, eres todo lo que necesitas ser.